Bienvenidos a Qué Grande es el Cine, la 2, Televisión Española. Vamos a ver una película, el título es Vuelta a la Vida, el director Joseph Pevney. En casi 6 años de programa, creo que es la primera vez que va a aparecer Joseph Pevney, un autor muy querido para la gente de los 60, tanto francesa como española, Cayers, El Film Ideal, y que curiosamente no tiene sobre él escrito ni un solo libro. Cuando estamos en unos momentos en donde alguien que hace una película ya tiene un libro que se llama El cine de fulano, Joseph Pevney, que ha hecho muchas películas de casi todos los géneros, pues no tiene nada escrito sobre él. Yo últimamente he podido leer a Bertrand Tavernier en los 50 años de cine americano, que no le trata con ningún cariño, con ninguna simpatía. Es más, yo creo que se opone a que gente, compañeros suyos, compatriotas suyos franceses, pudieran ver algo en el cine de Pevney, cosa que él dice que vueltas a ver sus películas no se lo encuentra. Yo no estoy de acuerdo con Bertrand Tavernier en este caso, tampoco en otros muchos de su libro de 50 años de cine americano, porque creo que Jack London, que iba a decir Jack London por asociación de ideas, que esta película tiene mucho que ver con Jack London. Creo que Joseph Pevney es un director sencillo, es un todoterreno para un estudio, en este caso para los estudios Universal, un hombre directo, bastante sencillo en sus planteamientos y en su puesta en escena, que empieza como bailarín, como cantante y como actor. Y como actor en películas como Cuerpo y Alma, que pusimos aquí, hacia el amigo de John Garfield, en La calle sin nombre, en la película de Gilles Dassin de Mercado de Ladrones, también naturalmente en una película de guerra muy bonita que se llamaba Fuego en la nieve. Pero bueno, como director, yo creo, y tengo aquí apuntados, ha sabido hacer cine en diversos géneros, comedia como Tammy, la muchacha salvaje, películas de guerra como Zafarrancho de combate, una estupenda película biográfica, El hombre de las 1000 caras, a mí es de las que más me gustan, de una enorme sobriedad y verosimilitud, y además que tenía mucho que ver con la verdadera vida de Lon Chaney, que hizo James Cagney, una película realmente para mí espléndida, en un magnífico blanco y negro, que en algunos momentos, no sé por qué, me recordaba a Ed Wood, esa película. También en el melodrama, otra de sus grandes obras es El crepúsculo de los audaces. En aventuras, a mí siempre me ha gustado muchísimo La legión del desierto, o La Laz, una película que yo he visto muchísimas veces y que vería ahora también. Y bueno, y sobre todo esta que vamos a ver, creo que es una película de aventuras, de ahí viene el cambio en el circuito mío, tiene mucho que ver con Jack London, es una película de aventuras, yo diría que una película de aventuras adulta, trineos, nieve, barcos, que es esta vuelta a la vida. Para hablar de ella está hoy aquí con nosotros José Antonio Pruneda, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Que fue de los primeros, antes yo diría que los franceses, en defender a capa y espada el cine de Joseph Pevney, en unos artículos estupendos en Film Ideal. Han pasado bastantes películas de aventuras, no muchas desde entonces, pero yo creo que el cine de Pevney se sigue viendo con una enorme sensación de placer, con una gran simpatía. Pero háblanos un poco de Pevney. Bueno, hay que, aparte de lo que tú has dicho, es una persona que empieza a dirigir, digamos, en el año 50 y prácticamente en 10 años hace exactamente 31 películas, lo cual da una media importante. Yo creo que él es un hombre, por supuesto, es un director en contrato con la Universal. Casi nunca, yo creo que solo en 3 ocasiones así se ha salido de la Universal. Tiene una en la última época y quizá una de sus últimas películas, que quizás la mejor, está producida por él mismo, ¿no? Pero en este sentido, quizá esa manera de tener que enfocar el cine, un poco como quien diría, y sin ningún sentido peyorativo, a destajo, le da una habilidad manifiesta de poder contar una historia con unos medios absolutamente, digamos, de austeridad de lenguaje. Él va directamente al grano y pese a que es famoso porque de hecho él no tocaba casi ninguno de los guiones que le caían en sus manos, que tenía que decir, vamos, lo que se dice es que no tocaba ni una coma, contribuye a darle una cierta personalidad, y hay como una serie de leitmotivs que se repiten prácticamente en todas sus películas y que es lo que le da una cierta característica, pero sobre todo esa concisión de lenguaje, esa falta de alardes, ese ir directamente al grano. Y luego, pues en estas 30 películas es un señor que prácticamente a partir del año 61 desaparece, y desaparece cinematográficamente porque es cuando empieza a trabajar mucho para televisión.
rueda, digamos, capítulos de casi todas las series que conocemos en televisión, de Los Intocables o Bonanza, que apuntaba Juan Manuel. Es muy famoso por Star Trek. Él hace prácticamente de la primera serie de Star Trek, se rueda algo así como cerca de 30 episodios, también en 2 años y demás, y luego aparecen algunos documentales, pequeños documentales, algunos en contra, por ejemplo, de la bebida mientras se conduce y cosas de ese estilo, y a nivel cinematográfico, pues no, ha desaparecido. Teóricamente es un señor que está todavía vivo, debe tener 81 años, tendría y demás, pero curiosamente de esas 30 películas que él rueda, pues hay prácticamente 8 o 10 realmente muy encomiables, películas muy interesantes, que él le da unas características, pese a esto que contábamos de que no se alteran los guiones, pero unas características pues muy propias. Es un cine casi que a veces, dentro de lo que es este cine, que era mejor que un serie B, no llegaba a una serie A, pero eran con buenos actores. Ahí está Jeff Chandler o James Cagney o George Snyder, que es Tony Curtis, por supuesto, Rock Hudson, que quizás sean los que más se repiten, y de hecho Rock Hudson empieza casi su carrera con Pevney en una de sus primeras películas, ¿no? Y estas 10 películas yo creo que son películas que merecen un juicio, digamos, pues realmente más analítico y más profundo que una simple serie B, porque estaban bastante por encima del nivel medio de lo que sería una producción de estas características. Muy bien, pues aquí lo tenemos, en Qué grande es el cine, a Joseph Pevney, que todos los viejos cinéfilos, los del fondo norte, casi los ultrasur de los cinéfilos lo conocen perfectamente. Según mis notas, nació en 1913 y vive. O sea que, sí. Fíjate los años que tiene. Es un caso parecido a lo que le ocurrió, buenas noches, Juan Manuel de Prada, muy buenas, a Richard Quine. En los 60 desaparecen, se van a la tele y desaparecen. Eran unos directores estupendos. Bueno, pues dinos algo de esta película como de aventuras. Pues ¿A ti te gusta tanto la aventura? Efectivamente, si me permitís voy a hablar del autor de la obra en la que está basada la película. Un escritor que también trabajó a destajo, James Oliver Corwood. Un escritor del que documentadas hay 188 adaptaciones cinematográficas. Yo creo que probablemente después de Shakespeare sea el escritor más adaptado de la historia del cine. Hacía un tipo de literatura popular, un tipo de literatura pulp, literatura de aventuras, fundamentalmente en las décadas de los años 10 y 20, fundamentalmente en los 20, y fue un hombre con una vida bastante curiosa. Era un periodista de medio pelo, que un día viaja a Canadá, descubre Canadá, se enamora de Canadá y empieza a escribir historias de naturaleza salvaje, ¿no? Historias llenas de animales, historias llenas de cazadores, etcétera, etcétera. Tiene un acontecimiento en su vida que le cambia su vida, como la caída de San Pablo camino de Damasco. Cazando a un oso, persiguiendo a un oso, había intentado matarlo 3 veces, le había disparado 3 veces y lo había herido 3 veces en distintas cacerías. Un día, cuando está apostado esperándolo, de repente se cae de la peña en la que está escondido. El oso se aproxima a él, lo mira fijamente y se va. Esta anécdota cambia totalmente su vida. Pasa de ser un cazador compulsivo a ser un ecologista también compulsivo. Y es una anécdota que en cierto modo es el germen, la semilla de una de sus novelas que daría lugar a la adaptación famosa de Jean-Jacques Hano, El oso, que es la última adaptación cinematográfica que se ha hecho de su obra. Como circunstancia curiosa, podemos señalar que a raíz de este acontecimiento, él, como digo, se convierte en un amante de la naturaleza y defensor de las especies animales, decide exiliar de su dieta la carne, el café, los licores, el tabaco, y planea un sistema de vida que dice le va a permitir vivir hasta los 100 años. Murió a los 49, eso hay que decirlo, sin tabaco, sin café, sin carne y sin nada de nada, lo cual demuestra que tampoco hay que llevar las cosas hasta extremos estrafalarios. Sus películas, sobre todo las películas que se hicieron sobre su obra, eran películas de cine mudo, casi todas. De esta, en concreto, de este relato, de regreso a la tierra de Dios, se hicieron 3 adaptaciones. Una en el año 27 que tuvo gran éxito con René Adoré, la coprotagonista con John Gilbert del Gran Desfile, y luego posteriormente por esta época, en los años 50, ya se adaptaba muy poco a James Oliver Corwood, que tuvo un éxito arrasador, que vendió millones de ejemplares de sus obras, que construyó un castillo muy kitsch, reproduciendo los castillos normandos, donde mandaba pasar a los productores y los apabullaba con el despliegue de rarezas.
Y realmente casi todas las películas que se hacían por esta época eran películas para los estudios del Poverty Row, Monogram, Republic, y casi todas sus películas tenían animales, las protagonizaban animales.